Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del Atlas de Literatura Latinoamericana que acabamos de publicar, que saldrá a la venta en pocos días. Comentaba antes aquí en privado con Clara Obligado, Agustín Comoto y Lola Barroso, que este es yo decía uno de los libros más bonitos y necesarios que hemos publicado en la editorial. Clara me decía que si no era el más bonito, pues quizás el más bonito innecesario que hemos publicado en la editorial y, bueno, desde luego para nosotros es un proyecto absolutamente, como digo, necesario, pertinente y con un resultado que nos ha entusiasmado. Quiero dar las gracias a Clara por acompañarnos hoy. Clara, buenos días. Hola, buenos días. A Agustín, que está en Cataluña. Días. Y bueno, a Lola Barroso, que ya con quien habéis hablado, supongo, a lo mejor no habéis puesto cara todavía, pero que bueno, una de las cosas buenas que tiene este formato es que nos podemos conectar así desde diferentes sitios. Nos hubiese gustado hacerlo, como que era la idea inicial, hacerlo en la librería La Mistral, que es donde presentaremos el libro el día 7 de abril. Pero bueno, viendo un poco cómo está, yo creo que todavía estamos trabajando mejor algunos a distancia, y era la manera también de que estuviese Agustín con nosotros. Creo también que está conectado Tono Cristófol, que es el diseñador del libro y al que también quiero agradecer su magnífico trabajo, porque este formato, que si no tenéis el libro todavía en papel, lo recibiréis pronto, veréis que el aspecto físico del libro, el diseño, es realmente esencial para lo que queremos transmitir, ¿no? Bueno, este libro surge hace unos años. Habíamos publicado una de literatura universal, también ilustrado por Agustín Comoto, con diseño de Tono Cristófol, pero coordinado por Pedro García Martín. Era un libro en el que en la parte gráfica del catálogo de Nórdica queríamos unir nuestra pasión por los libros y sobre todo por el descubrimiento, que es algo que a mí como lector y como editor me apasiona. Sabemos que que hacer una antología y hacer un atlas de este tipo siempre supone una elección, es algo subjetivo y como tal lo entendemos. No queremos que todo el mundo esté de acuerdo en nuestras decisiones, y me gusta que las cosas sean así, que precisamente elegir y tener que resumir la literatura universal en 200 páginas es algo difícil, pero quien se anima a hacer este tipo de proyectos, como fue Pedro en aquel momento, partíamos de la idea de que bueno, siempre iba a haber, a ser polémico, pero también creo que iba a ser una decisión y un proyecto en el que íbamos a disfrutar mucho. Yo soy partidario siempre de que los libros para que el resultado sea el que queremos, el proceso tiene que ser constructivo y haberlo disfrutado, ¿no? Y bueno, en este caso ha sido también así. Cuando terminamos este Atlas de Literatura Universal, pensé que me haría mucha ilusión ir a la parte latinoamericana. Y por supuesto, aquí no podíamos contar con un coordinador español, sino que queríamos que fuese alguien de América Latina, y además teniendo, como era ya seguro, un ilustrador de Argentina como es Agustín Comoto, ¿no? La selección de los títulos latinoamericanos. No, basta, no me hables, no me hables, te fui a ofrecer una banana viva con carne. Ahí está, acabó la pelea. He silenciado por ahí a alguien. Bueno, es la pasión que despierta la literatura, es así, esto es inevitable. Entonces sabíamos que la selección de los títulos no se podía hacer, de los escritores y escritoras que iban a participar en el libro, no se podía hacer desde la visión de la península, sino que era obligatorio que fuese con una mirada latinoamericana. Y ahí tuvimos la genial idea de que fuese Clara Obligado, que como lector había leído desde hace años, pero que no conocía personalmente, y que yo creo que ha sido para todos los que hemos trabajado en este libro una de las grandes alegrías de este proceso, es conocerte personalmente, Clara, porque bueno, ha sido un proceso largo de años de trabajo en la que la pandemia ha estado por medio, en la que se ha trabajado de manera poco habitual, porque apenas hemos compartido reuniones presenciales solamente al comienzo del proyecto, pero que el libro no lo nota en absoluto, ¿no? Clara, como ahora os contará, ha sido la persona encargada de pensar en quiénes iban a ser los compañeros de este viaje a través de América Latina, y ha hecho posible tener una
enorme cantidad de buenísimos escritores y escritoras, de profesionales del mundo del libro, de expertos, que han hecho que el libro se lea de manera amena, que era algo esencial. Ya lo hicimos en el anterior libro y yo creo que en este todavía lo hemos conseguido más, que es un libro con el que se disfruta, no está pensado para académicos, y en el que han trabajado todos con la libertad que yo siempre propongo en Nórdica, ¿no? O sea, aquí no teníamos ningún reparo en que se quedase fuera del libro García Márquez o Julio Cortázar. Sabemos que eso para mucha gente puede ser algo polémico, pero precisamente esa es la gracia de hacer, como decía antes, un libro tan personal y subjetivo como este. Y con el mismo criterio de libertad, Agustín Comoto ha trabajado ilustrando el libro como él ha querido, ¿no? Con un estilo gráfico, como siempre pasa con Agustín, nos sorprende muchísimo. Acabamos de publicar el cómic Nebrija hace un poco más de un mes y nos encontramos con otro Agustín completamente diferente. O sea, el cambio de registro es como si estuviésemos ante otro ilustrador totalmente distinto, ¿no? Bueno, como da la casualidad de que dos libros importantes para nosotros en este año son suyos gráficamente, así que Agustín, no te quiero agradecer el enorme compromiso que has tenido en estos años de trabajo dedicándote a Nebrija y a las de literatura prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Cambiando la chaqueta de casi filólogo, ilustrador, a la parte de latinoamericano que descubre con nosotros escritores, porque una de las enormes virtudes de este libro es que para cualquiera de nosotros, gran parte de los escritores a los que se hace mención en este libro son o desconocidos completamente o muy poco conocidos. Yo no sé cuántos conocía antes de esta selección, pero no creo que fuesen más de 10 escritoras o escritores los que conocía, realmente muy pocos. Y creo que este es el gran sentido de este libro, ¿no? Que está en este océano que tenemos de desconocimiento de lo que pasa en América Latina, que no pasa al contrario, porque tanto por la presencia de los editores y como de los autores españoles en América es algo frecuente y abundante desde hace décadas, pero muy poco habitual desde el otro punto de vista, ¿no? Llegan muy pocos escritores latinoamericanos aquí, cuando posiblemente la mejor literatura que se está haciendo ahora mismo en español se está haciendo en América Latina. Y esto es algo que no es una opinión, es una en realidad clara, ¿no? Bueno, pues como digo, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Pues si tengáis el libro en vuestras manos, si aún no lo tenéis, sabréis por qué decimos todo esto con esta convicción de que estamos ante un proyecto tan potente. Y bueno, quiero dar la palabra ahora ya a Clara, que ha sido quien se ha encargado de todo, de escribir, de hacer un prólogo fantástico y de reunir a toda la gente que participa en este proyecto. Adelante, Clara, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Le comentaba antes que la mañana no es mi mejor momento, pero voy a intentar hacerlo bien. Bueno, que te ofrezcan escribir un atlas es como, pienso en la escena de María Moliner en su cocina, poniendo la letra A del diccionario, ¿no? Y todo lo que viene detrás. O sea, esta idea de hacer una enorme numeración, que siempre va a ser injusta, como toda numeración, y bueno, que produce vértigo. Yo lo primero que sentí fue vértigo y el peso de una tarea, que después pensándolo un poco dije, no, esto no está bien enfocado así, ¿no? Entonces, bueno, empecé a reflexionar sobre este proyecto, a darle muchas vueltas, fue la época de la pandemia, y la primera conclusión a la que llegué es que no podía ser algo fijo, o sea que un atlas de alguna manera era inestable, por eso se llama arquitectura inestable. O sea, si bien iba a tener algunas vigas maestras, porque eso sí había que armarlo para que la casa no se me cayera en la cabeza, ¿no? Tenía que tener algunas ideas fuertes, pero también tenía que ser un atlas hecho con muchas miradas. O sea, esa es la diferencia con respecto a otros atlas, ¿no? No hay un equipo de investigación detrás, sino que en realidad hay un montón de voces de escritores latinoamericanos actuales que entre todos, y me incluyo, definimos quiénes son importantes en este momento. Por supuesto que toda decisión de este tipo es justa e injusta a la vez. Siempre que uno decide, excluye. Y siempre que uno excluye, es injusto. Entonces, la primera idea es que es un atlas anticanon. O sea, no hay un canon de lecturas tipo universidad, tipo Harold Bloom, todo lo contrario, hay una pluralidad.
La segunda decisión que yo tomé, que creo que fue acertada, aunque será muy polémica, supongo, fue no incluir a los autores del boom. O sea, no incluir a aquellos autores que son obvios. O sea, teníamos una cantidad de 50 autores, tampoco podíamos hacer 18 tomos, no sé si Agustín estaba por la labor de 18 tomos de 1000 páginas cada uno, sino un librito que fuera para lectores normales, que acercara a la literatura latinoamericana a España, que fuera anticanon, o sea, más moderno, y además que no incluyera el boom. Entonces, a esto responde el subtítulo de arquitectura inestable, o sea, tener en cuenta que no estamos frente a un atlas tradicional, sino a un atlas en movimiento, lo cual parece ser en sí mismo una paradoja, ¿no? Entonces, bueno, tomamos esta decisión de que no estuviera el boom, no está Borges, no está Cortázar, las ausencias son clamorosas. Sin embargo, lo que aprendí yo es que todo texto es un intertexto, o sea, todos los textos dialogan con toda la literatura. Con lo cual, por supuesto que está mencionado García Márquez, por supuesto que está mencionado Borges. De hecho, la primera palabra del Atlas es Borges, ¿no? O sea, hay maneras de ausencia que son lo que brilla por su silencio, lo que brilla por su ausencia. Está allí de alguna manera, pero permite otras voces. ¿Qué voces permite? Primero las mujeres, o sea, que era la gran ausencia de todos los atlas, o sea, no hice un porcentaje porque esto me parece muy rígido, pero sí empecé diciendo Elena Garro tiene que estar. O sea, las grandes escritoras olvidadas, Pizarnik por supuesto que tiene que estar. Silvino Campo, venga Silvino Campo, ¿no? O sea, algunos textos yo los pedí, se los pedí a alguna gente que sabía que era especialista y los pedí para incluirlos. Después pensé también, tiene que estar Bolaño. No, sin Bolaño no entendemos nuestra literatura actual. Entonces le pido a Andrés Neumann, por ejemplo, pedí los textos, le dije a Andrés un texto sobre Roberto Bolaño y escribió un texto que se llamó El don de la desesperación. Esta es otra de las cosas que estructuraron el Atlas. Yo le pedí a la gente, a los escritores, que fueron 50, que escribieran en primera persona, explicándole a un lector normal, corriente, no universitario, no necesariamente universitario, ¿por qué? ¿Por qué hay que leer a Bolaño? O sea, ¿cuáles son las razones de Andrés Leumann para que convenza a todo el mundo de que hay que leer a Bolaño? Entonces los textos están en primera persona, tienen un título muy bonito como El don de la desesperación, o el de Augusto Monterroso, que se llama Y el resto de su obra también estaba allí, de Ana María Yúa, o uno que me encanta, que lo escribí yo, del Inca Garcilaso, que se llama La invención de la melancolía, ¿no? Cuando digo el Inca Garcilaso, quiero decir que venía otra atención del Atlas que consistía en, de verdad, hacer un Atlas histórico, de alguna manera. Aunque vemos el Atlas como un montón de voces que se oyen, si lo leemos, porque se puede leer como si fuera una novela en realidad, si lo leemos, vemos que toda la literatura latinoamericana está representada de alguna manera, desde el Inca Garcilaso hasta nuestros días, ¿no? O sea que todo esto que parecía un lío se fue poco a poco estructurando y el efecto final es que estamos frente a una literatura de una vitalidad monstruosa. No se puede comparar la literatura española, que es un país, con la literatura de un continente. Evidentemente el continente es mucho más potente. ¿Por qué? Porque son muchísimos más, ¿no? O sea, eso es de sentido común. Pero claro, yo estaba escribiendo en España, eso tampoco lo olvidé. Y tanto Agustín como yo, o sea, Agustín que ilustró, como yo, somos latinoamericanos que vivimos en España. Yo hace 45 años y creo que Agustín hace por lo menos 20. O sea, que esto también da una característica a este atlas, ¿no? Entonces, yo convoqué a los académicos, a mí me parece que la voz de la academia es importante, de otra manera, pero es importante. Convoqué a los académicos de literatura hispanoamericana, la gente que trabaja con nosotros en realidad. Y ellos también incluyen entradas, incluyen entradas varios profesores, también en este tono, no quisiera decir divulgativo porque suena un poco peyorativo, en este tono próximo, ¿no? En este tono próximo, de enorme sabiduría, pero a la vez próximo. Entonces hay como un diálogo entre distintas orillas, ¿no? O sea, hay por un lado una tensión nacionalista, que todo Atlas tiene una tensión nacionalista, con una tensión internacional, que rompe lo nacional, ¿no? Y después lo de los títulos fue muy bonito. Por ejemplo, convoqué a Leila Guerriero, que escribe sobre Rodolfo Walsh,
y la entrada se llama Rodolfo Walsh, No hay un final, o Mariana Enríquez, que tenía un libro sobre Silvino Campo, y le pedí Silvino Campo, y se llama Silvino Campo o El jardín secreto, o Lina Meruane, con Marta Brunet, que no la conoceréis, pero es una escritora fascinante, que se llama Marta Brunet, Casi ciega y visionaria, ¿no? O sea, tenemos casi una colección de cuentos al mismo tiempo, ¿no? Esto sería un poco, y después el libro tiene también dos separatas, que rompen la idea general del libro. Una es el viaje, que da cuenta de que, aunque un atlas tiene una marca nacionalista, toda literatura es un entramado de viajes, y la segunda separata, que a mí me parece fascinante, que se llama Las mujeres del boom, pero no habla de las escritoras del boom, sino de las mujeres que hicieron posible el boom, porque se casaron con los escritores del boom, pasaron sus manuscritos, mantuvieron a sus hijos, los cuidaron, y la superagente Carmen Balcells, o sea, es una mujer del boom sin ninguna duda, ¿no? También quería que la gente que escribía el Atlas tuviera un abanico de edad razonable. El mayor es quizá Héctor Abad Faciolince, que tiene, yo creo que acercándose a los 70 más o menos, y el menor es Munir Hashemi, que es un escritor que me gusta mucho, hispano-árabe en realidad, que fue reconocido por Granta este año. Yo creo que Munir no llega a los 30 años, ¿no? Entonces, bueno, que es yo diría que el Atlas, si lo tuviera que resumir, es una mirada plural, apasionada, y original e injusta, como toda mirada de un libro de estos, ¿no? Lo que pasa es que es un atlas que se hace cargo de esta injusticia. O sea, normalmente se dice que el atlas es perfecto, definitivo, que cierra una etapa. Arquitectura inestable quiere decir que no se cierra una etapa, que la literatura fluye, que es un ente vivo, y que ese ente vivo siempre va a ser cuestionador y cuestionante, porque si no, es que no tiene sentido la literatura en sí misma. Esta sería un poco mi presentación, no sé si ha sido completa, incompleta, la vamos completando con preguntas si queréis. Muchas gracias, Clara. Agustín, ¿cómo ha sido hacer este proyecto de llegar a tus raíces argentinas y latinoamericanas? Bueno, buenos días a todos. Estaba escuchando atentamente lo que comentaba Clara, que no es la primera vez que tenemos diálogos bastante largos sobre la esencia del proyecto o sobre la esencia de la literatura latinoamericana y española, y me quedé pensando en un comentario que dijo sobre el viaje y cómo la ilustración que hice, la pongo aquí para los que no lo han tenido, que sería Sudamérica y el flujo migratorio originario y el reflujo. Yo estoy aquí abajo, evidentemente, ella también, de los que vuelven a un lugar que evidentemente es otra página, porque no alcanza, hay que cruzar todo un océano, que es la vieja Europa, ¿no? Me resulta absolutamente paradójico pensar este libro sin tener conciencia de eso. Es decir, los dos autores están en Europa, vuelven al origen inmigratorio, porque tanto el caso de Clara como el mío esencialmente es de inmigración europea. Yo no tengo sangre originaria en mi familia, y creo que Clara tampoco la tiene, ¿no? Es decir, somos europeos que se fueron a vivir a Sudamérica, ¿no? Y eso me parece que es el kit para entender un poco la cuestión gráfica que yo he aplicado por una parte, ¿no? Es decir, tener conciencia de eso. Por otro lado, la multiplicidad de voces a la hora de ilustrar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tuve delante los textos, yo tenía que intentar hacer algún tipo de ilustración que reflejara al que escribe y del que escribe, y al mismo tiempo que una parte mía esté ahí dentro. Entonces era muy complejo de ilustrar cada autor, porque si bien había algunos que conocía obra porque había leído libros, otros no tenían la más remota idea, era la opinión sensible de un autor sobre el que está escribiendo. Es decir, no se estaba refiriendo a la obra de Rodolfo Walsh, sino que estaba escribiendo, el autor que escribió sobre Rodolfo Walsh estaba escribiendo lo que a él le había impactado sobre Walsh. Entonces yo tenía una multiplicidad de mundos a la hora de poner una imagen delante, y opté por una manera de ilustrar bastante aleatoria. Es decir, en algunos casos
la influencia del que está escribiendo es más importante que de quien escribe, y en otros casos pasa al revés. En algunos casos, la cuestión simbólica de lo que representa el lector, la imagen del escritor, me resulta hasta más importante que la obra que ha hecho. Es decir, es complejo identificar ciertos escritores sin no visualizar de manera inconsciente su propia cara, su rostro, ¿no? Su retrato. Me pasó en casos concretos como Gabriela Mistral, que creo que tiene un rostro increíblemente significativo. No podía ignorar su imagen física, ¿no? A la hora de ilustrar. Y las ilustraciones intentan representar de una manera absolutamente fracasada, porque es muy complejo hacerlo, todos estos mundos al mismo tiempo. Disparar espacios visuales de tanto del que escribe como de quien está escrito, y un poco, si puedo, de lo que a mí me pasa por la cabeza, o mi experiencia en cuanto a ciertas lecturas, que tengo bastantes lecturas de algunos de los autores. No de todos, porque esa es otra de las cosas que me fascinó. Es uno de los pocos libros que he leído colectivos en donde he leído detenidamente los textos como lector, no tanto como profesional que debe ilustrar, sino como lector curioso de buscar sobre estos autores, y la prueba está que me he comprado algunos libros por culpa del Atlas. Si eso pasa, yo creo que es un buen libro. Si genera ganas de leer sobre los escritores que se están mencionando, pues me interesa como libro, creo que funciona, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que los dibujos hablan en sí mismos sobre lo que he hecho, y no se entiende si uno no lee lo que dice el texto, ¿no? O sea, es un todo. Hay como un juego ahí. Sigue siendo un juego. Estamos viendo algunos de los dibujos que ha hecho Agustina a dos tintas, además, ¿no? Un poco, es una técnica que no sueles utilizar, a menos no con nórdica desde hace tiempo, pero como podéis ver hay una enorme, hay muchísimas ilustraciones y hay una enorme variedad de registros para poder adecuarte digamos, a lo que quieras contar de cada ilustrador, ¿no? No has hecho de cada escritor. No has hecho, como dice general, tanto retratos, sino que te has ido más al concepto, ¿no? A contar lo que te transmitía cada una de las obras, ¿no? Voy a poner aquí algunos ejemplos más que me parecen totalmente alucinantes del trabajo tan completo que ha hecho Agustín. Delicioso, sí. Por ejemplo, os pongo un caso. En el caso de José Lezama Lima, El viajero secreto, que escribe Ronaldo Menéndez, me resulta más imperiosa la imagen de Fidel Castro, porque realmente es una presión que influyó enormemente en el autor y en el que está escribiendo. Es decir, simplemente me disparó para ese lado, y tanto el texto como la enclaustrada vida que tuvo Lezama Lima en La Habana, ¿no? Censurado, acorralado por su condición de género, no lo sé. Cada autor es un mundo en sí mismo, y un poco el intento que yo he hecho es representar eso, ¿no? Este es precioso, este es de Luis León, ¿no? Sí, esta ilustración de Luis de Me ha León, pasado. esta es la ilustración que Esa, hablaba esa. de Lezama. Sí, perdona, el de Luis de León, ¿puedes volverlo? Este es un autor que yo encontré en Guatemala, porque fui a Guatemala a una feria del libro y me invitaron a casa del autor que había sido desaparecido por los militares. O sea, asoma también la literatura y la violencia muy fuertemente en el Atlas. Sí, Y este autor yo no lo conocía y me llevé su libro y es maravilloso, pero es una cosa impresionante. Yo creo que es un libro que habría que recuperar en España, ¿no ves? O sea, bueno, yo creo que hay una serie de libros que son más difíciles de encontrar, pero que marcan una necesidad de encuentro de las dos orillas, ¿no? Ahí lo ven, se está como desapareciendo en la pared, ¿no? Sí, yo creo que este es el otro, lo que comentaba yo, ¿no? La otra gran virtud del libro es que nos anima a descubrir lo que no conocemos, ¿no? O sea,
a intentar de alguna manera ese espacio enorme de desconocimiento que tenemos de la literatura de cada uno de los países, porque el Atlas está organizado a través de cada uno de los países, se ha hecho una selección de algunos de estos autores esenciales que para las personas que lo han escrito, y es como decía Agustín, todos estamos comprando libros que no conocíamos, ¿no? Eso es una de lo mejor que te puede pasar con un libro, y es que el libro no se termina cuando cierras el Atlas. El libro realmente empieza cuando termina. Cuando cierras el Atlas es cuando empiezas a descubrir, ¿no? Es cuando empiezas a seguir leyendo y a seguir descubriendo escritores. Sí, no es un libro que cristaliza una literatura, sino lo contrario, es que muestra su vitalidad y cómo la literatura es investigación y creación en estado puro. ¿No? Diego, quería hacerte un comentario. Me alejé un momento, intenté encontrar rápidamente los 2 libros que tengo de Lyon, porque los pedí, bueno, fue complicado, pero me llegaron, son difíciles de encontrar. Y si puedes poner la ilustración, porque quería hacer un pequeño comentario al respecto que creo explica bastante la metodología de ilustración, ¿no? Es el de Guatemala. Bueno, el libro capital de Elo 1 es un libro que se llama El tiempo principia en Xibalbá. Principia, no comienza, dice que principia. Me parece que es un gesto bastante latinoamericano el verbo que utiliza, o que fuerza, porque no es un verbo, creo, principiar. Y digamos, la ilustración de alguna manera también intenta explicar una cosa bastante natural que es absolutamente imposible de entender por parte de una persona que no sea un maya. Tengo que decir una cosa, el tema de los mayas lo he estudiado bastante antes de este Atlas, porque es algo que me fascina, y he viajado por toda esa parte de Mesoamérica, como se diría, para tratar de entender qué es lo del mundo, el inframundo, y lo que es la membrana que cruza de un lado al otro la existencia humana, ¿no? Y en el caso de Luis de León es una tragedia, porque lo mata la represión de los 80, que fue un genocidio de casi 200.000 mayas, él era maya, y directamente intenté expresar de esa manera, de la manera que los mayas tenían de ver el mundo, es decir, él va caminando por nuestro lado del mundo, le pegan un tiro y pasa al inframundo, a ese mundo con el cual ellos conviven de una manera absolutamente natural, los mayas, porque dialogan con sus muertos de una manera completamente natural, no entienden la vida y la muerte de otra manera, ¿no? Lo que simboliza claramente el paso a Xibalbá, el paso al inframundo, es el Quetzalcóatl, que es esa serpiente emplumada que va volando por ahí arriba, en el medio de la selva guatemalteca, ¿no? El esfuerzo que intento hacer en las ilustraciones tiene que ver con esto, es decir, creo que es el esfuerzo que hago de tratar de reflejar algo tremendamente complejo para un occidental como soy y como somos todos nosotros, ¿no? Esta especie de entendimiento del mundo de manera diferente. En el caso concreto de León lo quería explicar porque realmente la ilustración fue como un esfuerzo importante en eso, ¿no? En tratar de explicarlo. Y esta cosa tan terrorífica que es la dictadura, que bueno, creo que ningún sudamericano se la puede pasar por alto. Y me gustaría añadir, por ejemplo, autores como si yo hubiera optado por incluir al boom, no hubieran entrado. No, claro. ¿No? O sea, todos estos autores que en sus países de origen además son de primer nivel, o sea, no son desconocidos, son conocidísimos, ¿no? No llegan aquí porque hay, qué sé yo, 10 autores que ocupan el espacio, siendo grandes autores, ¿no? Crean un cono de sombra que oculta no solo a todas las mujeres de la literatura latinoamericana, sino también a gran parte de estos autores que están constituyendo una literatura. Estas 2 separatas, voy a completar una cosita de lo que dice Agustín, o sea, estas 2 separatas debieron haber sido 3. La tercera iba a ser literatura en lenguas originarias, que es algo que falta. Nos falta leer lo que se escribe. No toda literatura en América Latina está escrita en castellano, no es verdad. Pero cuando intenté hacerlo me di cuenta que era imposible, y además que hacer una separata era darle el lugar que se le suele dar a la literatura de mujeres, ¿no? O sea, una separata para las mujeres, una separata para los que hablan otra lengua. Entonces me pareció bien crear este
desequilibrio, ¿no? Falta algo aquí. Y se dice en el prólogo que falta esta literatura. Es un estudio que tenemos que hacer, que nos falta todavía, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Están mudos, pero mudos de micrófono, digo. Sí, bueno, pues saben que si queréis ya sabéis que con desconectarlo, con reiniciar el audio es suficiente. Bueno, no sé si queréis comentar algo más, Clara o Agustín. Yo creo que a mí más o menos la idea me queda, ¿no? Creo que la idea está. Yo los invito a recorrer el Atlas y a conocer de la mano de autores jóvenes y con unos textos preciosísimos, ¿no? Los textos de Antonio Ortuño, del mexicano, de Fernanda Trías, uruguaya, o de Ana María Shua, son en sí mismas pequeñas creaciones literarias, ¿no? No es un libro hecho por compromiso, sino un libro de alta literatura, o sea, las entradas son alta literatura. Yo los invito a conocer una literatura que en parte se desconoce, pero que es nuestra literatura hermana, sin duda, ¿no? Sí, Analía Iglesias pregunta en el chat que también está Clarice Lispector, que también hay brasileños, ¿no? Que no solamente hay escritores en castellano, que pregunta también que si no sabe si también hay haitianos. No, mira, Haití no entró porque es en francés y entró Brasil. Nada es perfecto en este atlas, es inestable, porque me pareció una burrada saltar Brasil. Entonces hay solo 2 autores, se explica en el prólogo esto, se explica que están a modo de reconocimiento de que esa literatura es monstruosa y está ahí. Y además que Clarice es una autora que nos marcó a todos, incluida España, ¿no? Como autora latinoamericana, que no es latinoamericana, es ucraniana. ¿No? También me pareció muy interesante que entraran autores y autoras cuyo origen no es el que debería haber sido. Leonora Carrington, por ejemplo, también está en México, que es inglesa, no es mexicana, ¿no? Entonces dar cuenta que la sangre no es lo que importa es otra cosa, ¿no? ¿Veis? Está lleno de cositas el Atlas. Yo creo que es una manera de discutir sobre literatura también. Sí, es una puerta a eso, a esa discusión, ¿no? Es necesario replantearnos los conceptos que tenemos siempre un poco prefijados, ¿no? Como pasa con el tema del boom, ¿no? Parece que en América solamente ha tenido lugar el boom. Y bueno, esta es una pequeña contribución a que nos cuestionemos esa idea que tenemos. Mira, hay un profesor que es Eduardo Becerra, que yo convoqué, que habla de Rivera, que es un autor anterior al boom, y explica cómo el boom se ocupó de hundir a Rivera, ¿no? Para no tener nada detrás. O sea, también cuáles fueron las estrategias del boom para crearse a sí mismo, que en parte fue el olvido de la generación anterior. El caso de Rivera, que es un autor impresionante, ¿no? O sea, os recomiendo que lo busquéis, ¿no? Porque tiene un libro que se llama La Vorágine, que es una cosa alucinante, pero sin embargo, a partir de Vargas Llosa y demás, este libro empieza a desaparecer porque se dice que es regionalismo. Cuando lo relees te das cuenta que nada que ver con eso, ¿no? Por eso digo que es un libro que provoca debate permanentemente. Yo quería hacer Rivera, sí. Quería hacer un comentario sobre imagen, que también existe igual que el boom crea un tópico en relación a la literatura sudamericana, latinoamericana, también hay una suerte de tópico en relación a la imagen que genera esta literatura, esta cosa de García Márquez de la frondosidad de la jungla, ¿no? Es una cosa que hablamos bastante con Clara, es decir, que no salgan palmeras y árboles por todos lados, cuando también hay que reconocer que es inevitable. Es decir, una de las características que tiene la imagen que representa la literatura sudamericana es que es europea en gran medida, pero en un continente que no es antiguo como Europa, que es joven, con lo cual se generan situaciones gráficas que a mí me parecen hermosas de ilustrar, como por ejemplo dibujar una ciudad y en el medio de la ciudad dibujar un árbol que está derribando un edificio, porque claro, es que es un árbol de selva, es enorme y aprieta y las raíces trituran la selva. Un poco la portada del Atlas es eso, ¿no? Es decir,
es una especie de Mato Grosso con tecnología, con ciudades, ¿no? Pero también es cierto que hay muchos autores sudamericanos que no se han expresado con estos dos elementos, es decir, la selva, la imagen de la naturaleza indomable de un continente joven, sumado con la ciudad contemporánea del siglo XX, que está enmarcada en Sudamérica también, excluye de alguna manera otras imágenes y otros mundos creados por autores, como podemos ver claramente en autores que estuvieron mucho más preocupados por su mundo interior, caso una Pizarnik, o por su identidad de género, ¿no? Caso por ejemplo, escritores que ahora no me vienen al cuento, no me acuerdo los nombres, que tuve que ilustrar, ¿no? Que, digamos, explicaban sus problemas de homosexualidad en lugares que eran completamente reprimidos, ¿no? Es decir, que la imagen visual a la hora de representar la literatura sudamericana es tremendamente compleja y no es simplemente llenar todo de cocos y palmeras como cuenta el tópico, ¿no? Sí, estaba pensando en el autor que abre el Atlas, que es Di Benedetto, lo comenta Federico Falco, ¿no? Federico Falco es un autor que le encanta el campo, sabéis, se quedó el año pasado finalista del Herralde, es un autor joven, a mí me gusta muchísimo. Y Federico comenta a otro autor que también tiene contacto con el campo, que es un autor que podría haber sido del boom, pero no lo fue porque estuvo preso, porque lo torturaron, porque lo deprimieron, porque no tuvo tiempo, porque no pudo, ¿no? Entonces es un acto de justicia que Di Benedetto abre el Atlas, porque significa esto es lo que no dijimos, esto es lo que no contamos, ¿eh? Y es muy interesante, yo le pido a Federico que lo haga, ¿por qué? Porque Federico trabaja también en el mundo rural, entonces que no es casual quién hace cada cosa, ¿no? O por ejemplo Martín Coan, que es el escritor argentino que lo conocéis en España bastante, habla sobre Martín Fierro, que es una especie de ícono nacional, pero se ríe un poco del nacionalismo, o sea, está haciendo una crítica fuerte, no solo al texto, sino también al país. Entonces, si uno conoce a Martín Coan, se da cuenta que Martín Coan está yendo bastante más allá que hablar de Martín Fierro, está hablando de su propia... De los olvidados. Claro, no solo los olvidados, sino los que son recordados, pero nunca están en el Atlas, como Manuel Puig o Manuel Puig, ¿no? Nunca está en el Atlas. Es recordado, es muy leído, es muy conocido, pero nunca está en un Atlas. Entonces también tiene que ver con otra mirada de la literatura que no es la de los grandes próceres, ¿no? Es otra manera de ver. Y lo de las mujeres es maravilloso. En el momento que yo puse a Elena Garro en un Atlas, pensé, el mundo ha cambiado. Por ejemplo, México está representado, creo que le tocaban 6 por cantidades, se han hecho de escritores más o menos, le tocaba 6 autores, creo que 5 son mujeres y 1 es un hombre. Y el hombre es Irargüengoitia, ¿no? Que es un autor que merece absolutamente ser leído, pero no ha sido leído porque cayó en el cono de sombra del boom también. ¿No? Entonces, bueno, había algo de reparación en el Atlas que para mí fue muy agradable de hacer y agradezco mucho que me lo hayan permitido, ¿no? Yo quisiera resaltar también el trabajo maravilloso que fue en conjunto. A mí cuando me dijeron que iba a trabajar con 3 hombres y yo, casi muero, digo, madre mía, otra vez vamos a estar en lo que estamos siempre, ¿no? A los codazos. No fue eso, fue una maravilla, me equivoqué y me alegro muchísimo de haberme equivocado, ¿no? O sea, yo creo que fue un atlas de consensos, ¿no? De reconocer los disensos y de consensos. Y esto se ve en el libro, se ve bastante. Clara. El trabajo de tono, por ejemplo, de diseño, el diseño de un atlas es dificilísimo. Y también fue una maravilla, ¿no? O sea, que todo fluyó. Sí, yo quería hacer un comentario en referencia al diseño del libro porque era algo realmente muy complejo. Y esto es una cosa que igual la gente que está aquí oyendo el periodismo, digamos, no tiene muy claro, y es que en general dentro de la construcción de un libro los espacios son espacios muy herméticos, en donde a mí me toca hacer unas ilustraciones, tengo un poco contacto con los autores, no sé quién diseña un libro, y todo va vía internet de un lado para otro y se compone, ¿no? No es el caso de este Atlas, es decir, con Tono había un ida y vuelta constante de imágenes y
no diría por primera vez, pero digamos, me sometí al diseño de una manera muy consciente porque tengo una plena confianza en su manera de trabajar, ¿no? Es decir, necesito que aquí hagas un poco más de masa de ilustración, necesito que aquí haya más aire. Él tenía muy claro cómo iba todo el ritmo del libro. Se tomó una decisión muy arriesgada y es un libro corrido, es decir, no está separado por espacios concretos internos, para darle una fluidez más cercana a la de una novela, que sería un libro corrido, que a un libro de ilustraciones con apartados concretos, ¿no? Eso es una decisión estratégica que toma el diseñador y que yo creo que genera una lectura mucho más rampante del libro, ¿no? Sí, no sé si Una había una cosa, pregunta, Pilar. sí, quería preguntarle a Clara, porque justo cuando intervenía antes, ha dicho que algo así como que de México tenían que ser 6 autores. Entonces, ¿cómo me ha interesado eso? ¿Cómo ha sido la distribución, el porcentaje o cuál ha sido la razón? Mira, tremendo, tremendo. O sea, hay literaturas que han producido mucho más autores que otras y no está relacionado directamente con su demografía, digamos. Por ejemplo, está claro que México tiene muchos autores, es una literatura muy rica, muy potente, con lo cual tiene el máximo que autorizábamos a un país, digamos, 6, por ejemplo, no me acuerdo bien las cifras, 6 era el máximo. Entonces México tendrá 6, me imagino. Pero Uruguay, que es tan chiquitito, Uruguay es una cantera de escritores impresionantes. Entonces, por ejemplo, Uruguay tiene 4, pero Guatemala tiene 1. ¿Por qué? Porque Centroamérica le puse 1 a cada uno. Es que esto es el ejercicio de la injusticia, pero de alguna manera intenté decir, bueno, la literatura guatemalteca es más pequeña, ¿cierto? Sobre todo si no entra el Popol Vuh o los textos originarios, ¿no? Entonces, fue así, o sea, por ejemplo, Colombia es un país que evidentemente tiene una literatura muy potente, más que Perú. Entonces tiene un poco menos Perú. Pero te digo, esto ha sido totalmente injusto. No hay manera de censar a los escritores, ¿no? No hay manera. Entonces es un poco una intuición, decir, bueno, esto hay que ponerlo más. Discutí mucho con amigos, con catedráticos, pedí muchas opiniones, o sea, no me dejé llevar por mi punto de vista, ¿no? Sino fui completando. Por ejemplo, Julio Prieto, que es un profesor que va a presentar el libro, me ayudó muchísimo con la parte de poesía. Yo soy prosista, yo leo prosa. Entonces, básicamente quise que entrara la microficción, que jamás, o sea, para que entre un libro en un atlas tiene que entrar por lo menos 7.000 páginas. La microficción no entra porque está mal, no importa. Pues a mí me encanta la microficción y creo que es uno de los géneros que nace en América Latina, además, con lo cual la incluí, ¿no? Pero bueno, eso es una intuición mía, pero, por ejemplo, poesía necesité ayuda y pedí ayuda, está reconocido en el libro, ¿no? Y bueno, y así muchos profesores o amigos me decían lo del equilibrio inestable, arquitectura inestable. Realmente confundía la idea de que fuera un atlas, daba una idea de un libro de un tipo que no es, este es un libro como más creativo, ¿no? Necesitaba un subtítulo, pero eso no fue una idea mía, me lo dijeron, ¿no? Entonces el libro se constituyó mucho así, es un libro hecho a muchas voces, yo pienso que esa es su riqueza justamente, ¿no? ¿Y cuánto duró el proceso? Yo creo que fue 3 años, Diego, o sea, no fueron 2, porque estuvimos un año como dando Sí. vueltas, yo creo que estuve un año pensando más o menos. Ha sido como 3 años, sí. Sí. Yo estuve alrededor de un año ilustrando porque, como explicó Diego antes, lo hice al mismo tiempo que otro libro y un verano en el medio, o sea, tuve que parar, pandemia mediante, un año alrededor. Sí, yo también, mientras escribí el Atlas, escribí 2 libros más, o sea, era una especie de lo que fueron estos años, ¿no? Una cosa bastante loca. Además, quiero aclarar una cosa de las ilustraciones al respecto. No siguieron un camino natural que sería el ilustrador profesional que va dibujando a medida que va avanzando el libro. Es decir, las ilustraciones a veces tardaba una semana en resolver una, porque necesitaba pensarlo y le daba vueltas. Y si no me salía, hay autores que eran tremendamente complejos de poner con imagen. No había imagen, no me despertaban imagen. Entonces necesitaba encontrar la llave para entrar adentro de ese autor. Y eso me llevaba un tiempo tanto de investigación como sensorial, de sentirlo. Es un proceso raro porque normalmente uno tiene poco tiempo a la hora de
ilustrar un libro, hay un encargo y hay una fecha límite, ¿no? Y en este caso, como esa fecha límite por diferentes motivos externos, como fue la pandemia, se retrasó un poco, pues tuve tiempo de ilustrar como se ilustraba probablemente hace 60 años atrás, ¿no? En donde los autores tardaban para hacer un trabajo. Entonces ha habido ilustraciones que he estado arriba una semana buscando el concepto. Después, a la hora de dibujar, igual eran 3 horas de dibujo, o 4, pero hasta encontrar eso que quería era mucho trabajo, ¿no? Bueno, pues sin más preguntas, os agradezco muchísimo que estéis con nosotros hoy. Bueno, de nuevo muchas gracias, Clara, y muchas gracias, Agustín, por acompañarnos en esta presentación. Os recordamos que el día 7 presentamos el libro en Madrid, en la librería La Mistral, y bueno, ojalá el libro tenga, creo, la repercusión que merece por el esfuerzo y sobre todo por lo necesario que es, ¿no? Es un libro que abre muchas puertas a literaturas poco conocidas, así que bueno, espero que funcione muy bien. Pues, muchas gracias, un placer estar con vosotros hoy. Muchas gracias. Venga, gracias a todos.